Ajos, caer, o ajo, caer, significa rebelarse. Entonces, caer o rebelarse contra la fe, caer de la fe o negar la fe, en otras palabras. Ya que apostasía es negar la fe, rebelarse contra la fe. Y cuando habla de fe, se está refiriendo al cuerpo de doctrina que está en la palabra, que son fundamentos de la obra de Dios, porque la doctrina es fundamental. Si hablamos teológicamente, hay muchas clases de doctrina, pero la nuestra es cristiana. Nuestra doctrina es cristiana porque nuestra base es Jesucristo. Es la principal piedra del ángulo, ni más ni menos. Dicen que en todo el edificio, bien coordinado, va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. Así que no es cualquier base la que tenemos. Tenemos una base sólida, inconmovible, y no solo por un año, sino por los siglos de los siglos. Así que la apostasía es algo, podemos decir, terrible, porque aquí dice, la palabra nace allá en el Antiguo Testamento, y sobre todo se refiere a que el pueblo de Israel se apartó de Dios y prefirió seguir en pos de los Baales. Y entonces aquí lo dice. Se pregunta a ver si alguna nación ha cambiado su Dios, aunque los dioses de las naciones no son dioses, porque aunque para muchos hay muchos dioses, para nosotros solo hay un Dios, el Padre. Así dice 1 Corintios 8. Para nosotros solo hay un Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo. Para nosotros este versículo no es un enredo, porque Jesucristo es Padre y Señor. Porque solo hay un Padre y solo hay un Señor. Entonces, y este Señor desde la eternidad y hasta la eternidad. Porque imagínense que cuando Jesucristo estaba en el vientre y María fue a saludar a Elizabeth, el niño que está en el vientre de Elizabeth brincó en el vientre y fue lleno del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Y entonces Elizabeth dijo: ¿qué es este privilegio que la madre de mi Señor venga a mí? O sea que en el vientre era el Señor. Y en el pesebre también era el Señor. ¿Verdad? Porque cuando los ángeles iluminaron el cielo, dijeron gloria a Dios en las alturas, era porque estaban viendo el pesebre. ¿Verdad? Porque dice, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, fue visto de los ángeles. Entonces, cuando los ángeles lo vieron, iluminaron todo el cielo, dijeron gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Y entonces cuando vieron todo eso, los pastores que guardaban la vigilia de la noche, que cuidaban el rebaño, pretendieron correr, porque cualquiera que ve eso, uno puede salir corriendo. Y entonces el ángel le dijo: no temas, solo queremos darle una buena noticia. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. O sea que el que estaba en el pesebre era el Señor.
O sea que en el vientre del Señor, en el pesebre del Señor, ¿verdad? Y además de eso, se fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre por nosotros, murió, porque así estaba escrito, y fue sepultado, pero dice que resucitó al tercer día, porque así estaba escrito. Dice, por lo cual le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces, Él es Señor desde el siglo y hasta el siglo. Siempre ha sido el Señor, nunca va a ser. Y el que confiesa que Jesucristo es el Señor, será salvo. Salvo de cualquier cosa. ¿Verdad? Entonces, fíjense, ese que es el Señor, está diciendo la Biblia. Pregunta a ver si en alguna parte alguno de esos dioses falsos ha sido negado por sus seguidores. Y eso que no son nada. Pero ellos no han negado a su Señor. Pero ustedes han hecho los males. ¿Verdad? Me dejaron a mí. Ese es el primer mal. Eso está escrito ahí. Y yo no estoy predicando creyendo que ustedes están apartados de la fe, no, sino que está allí para que nosotros tomemos el ejemplo y no hagamos lo que ellos hicieron. ¿Verdad? Porque gracias a Dios la iglesia se ha mantenido. Pero para seguir manteniéndose, porque cada vez la cosa se va poniendo más fea, para seguir manteniéndonos tenemos que evitar caer en lo que el pueblo de Israel. Por eso aquí 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí primero. Y entonces dice, ¿quién es él? Fuente de agua viva. O sea, la fuente de agua viva sigue siendo el Señor Jesucristo. Eso se lo dio a la mujer samaritana, ¿verdad? Si tú supieras quién es el que te dice dame de beber, ¿verdad? Si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y sería en ti una fuente que salte para vida eterna. Entonces, a nosotros, el día que creímos, nos instalaron una fuente. Por eso es que nosotros no hacemos refrigerio, nosotros somos un refrigerio. Jesús. Es que usted en su casa debe tener una fuente de agua viva para que todo el que quiere pueda beber ahí de usted. Porque entre más limpio usted una fuente y más agua le saca, más produce. Más produce. Porque si no vaya agua viva y ahí hay un pocito que ya casi no lo usan, pero cada vez que lo limpian sale agua. Y lo secan y a la media hora está lleno. Entonces, por eso se llama agua viva. Sí, porque el agua es viva y usted es un agua viva. Y si quiere seguir vivo, permanezca en el Señor. El otro mal es que cavaron para sí cisternas, pero eso no tiene nada de malo, es una cisterna. Lo que pasa es que las cisternas que ellos cavaron estaban rotas, no retenían el agua. Una cisterna rota se refiere a los terrenos pedregosos de los alrededores de Jerusalén. Eran pedregosos, eran porosos, y por eso no retenían agua. Entonces imagínense hacer una cisterna en un lugar así. El milagro en agua viva es que el pocito ese da agua, pero una vez intentaron hacer un pozo y sembrar peces, y toda el agua que estaba ahí se la llevaron. Entonces era una cisterna rota. Por eso en un tiempo hubo como 2 pozos, uno a un costado
así del tabernáculo y otro arriba, donde había una fuente, pero nunca funcionó, porque toda el agua que caía ahí se evaporaba, se iba, es un terreno roto. Y así es el que deja al Señor, ¿verdad? O como me dijo una creyente a mí hace un tiempo, que estaba hablando con ella, mi hermano, lo que pasa es que tenemos oído de tubo. Y esto nunca lo había oído, pero ella me dijo que algunos tienen oído de tubo. O sea, en lugar de todo el sistema auditivo tienen un tubito que va de aquí hasta aquí. O sea, que todo lo que entra pasa derecho. No reciben nada, o sea, vienen y oyen, y oyen, y oyen, y oyen, y nada. No les entra ni a la mente ni al corazón, no, porque es un tubo que va liso. Claro, para llegar a tener un tubo como en el oído, necesita que uno primero le dé comezón. ¿Verdad? Comienza con una comezón así, una rachinita aquí, así, sabrosita, así. ¿Ah? Y cuando usted siente que el oído le da comezón, es porque usted tiene el oído infectado. Un oído con comezón es un oído enfermo, porque normalmente el oído no rasca, ¿verdad? No tiene comezón. Comezón ya es que uno está ya con una llaguita ahí, ¿cierto? Porque se le ha infectado el oído. No sé, puede que usted se acostumbre a meter palillos, o qué sé yo. O que usted no se limpie los oídos. O que usted no se cuide cuando le da gripe. Cuando coge la tirosis, se le puede dar otitis, se le puede inflamar el oído, le puede dar rasquiña en el oído, cuando se mete los dedos sucios o alguna cosa sucia. Ah, pero entonces si nos referimos aquí a la vida espiritual cuando escucha cosas sucias. ¿Ah? Porque hay gente que en el internet le mete cosas sucias al oído. Usted lo ve con los audífonos todo el día y lo que están oyendo, ¿quién sabe? Y se le puede infectar el oído, porque ahora mismo en el aire hay muchas cosas raras, muchos mensajes raros, y algunos tienen la antena tan sensible que cogen toda clase de interferencia. Usted no ha visto algunos televisores o algunos radios, eso coge cualquier cantidad de sonido. A veces hay un equipito de eso, así que uno está hablando y pronto sale una música rara. Recogen cualquier cosa. Pero nosotros debemos ser sensibles solo a la voz de Dios. Porque nosotros somos sacerdotes. Y al sacerdote le unen así el oído con sangre. El lobo de la oveja derecha se la unen con sangre, para que ese oído solo distinga, discierna la voz de su Señor. Porque mire cómo dice aquí, mire cómo dice aquí, en primera a Timoteo, si no estoy mal, capítulo 4, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? Escuchando. Es que usted cree que sabe mucho y le gusta escuchar todo lo que se oye por él. Pero la Biblia dice que no le pongas el oído a todo lo que oye, porque hasta oirás cuando hablan mal de ti. A veces uno oye unas emisoritas por ahí que hasta reprenden el espíritu de Jesús solo, pero usted la oye, porque no es, son igualitas, todo el día pasa con este episodio. Y lo oye hasta cuando lo están insultando.
Dice, no, pero eso es parecido, hasta ponen a aquel, no, bueno, a aquel no lo ponen porque aquel es veneno por ahí. Aquel es publicidad. Entonces, no lo ponen, pero ponen otro que se parece. Y entonces dice aquí, algunos apostatarán de la fe escuchando. O sea que el problema de apostatar es que uno empiece a escuchar lo que no debe. Ahí dice, no es ley, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es que uno no puede oír todo lo que se dice por ahí. Como el pueblo que no, yo sí soy capaz de oír, y yo no callo, yo me la sé toda, no, aquí nadie se la sabe toda. Si alguno cree saber algo, hágase como si no supiera nada. Sí, Señor. Entonces, mis hermanos, qué bueno esta tarde ya, casi, o esta de mediodía, que nosotros no le pongamos el oído a cualquier cosa, porque aquí dice escuchando a espíritus engañadores. Estos espíritus engañadores no se está refiriendo necesariamente a demonios que hablan, ¿no? Porque cuando aquí se habla de esto, se está refiriendo sobre todo a hombres. Porque por lo general, es fácil descubrir a un demonio. Claro, si usted tiene la palabra de Cristo en su corazón. Amén. Porque el demonio nunca dice verdad. Amén. Y entonces, pero sí, como me dijeron a mí, hermano, y hay hombres malos, hay hombres más malos que el demonio. Sí, usted de pronto no se va a creer, pero ahí dice que en los últimos tiempos habrá hombres, ¿ah? Inventores de males. Imagínense, inventores de males. Y nosotros en Colombia tenemos unos bien espectaculares que eso inventan lo malo. Escuchar a los espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y enseguida identifica. Dice, prohibirán casar. Usted sabe que ya casi no se casa. Yo ayer decía en una boda que estuve, me dijeron unas palabras. Y entonces yo decía, bueno, mire, aquí estamos adorando a Dios. Es que un matrimonio y todo el mundo vino de pinta, no trajo Biblia, pero aquí estamos adorando a Dios porque aunque estamos en unos ranchitos de palma y todo eso, y esperando el pudín y no sé qué otra cosa, aquí estamos adorando a Dios porque aquí venimos a ser testigos de dos personas que pudiendo haber hecho otra cosa, escogieron venir ante Dios y reconocerlo como su Señor. Amén. Porque usted, como me decía alguien esta mañana tempranito, ese buen desayuno, que uno, que hay quienes, o sea, que de pronto se casan civilmente y ya pueden convivir. Sí, claro, siendo cristiano. Porque yo estaba hablando con un creyente. Y yo decía, sí, pero es que nosotros hemos escogido tener un Señor. Amén. Y aún para convivir, venimos donde ese Señor a decirle, bendíganos. Porque ahora casi nadie se casa. Y entonces eso se llama unión libre, ¿verdad? Eso se llama novio con derechos. Y tiene otros nombres más, pero en la Biblia se llama fornicación.
eso es un problema, o sea, claro que también uno tiene que pedirlo, o sea, porque sí hay quienes a veces se casan civilmente y no hacen ceremonia, pero yo creo que lo conveniente es que uno venga donde su Señor, ¿verdad? Y le diga a mi Señor, aquí estoy, aquí me presento ante ti, quiero que me bendigas aquí con mi esposa, porque la Biblia dice que honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, y que cada uno en la iglesia debe saber tener su propia esposa, ¿verdad? Debe saber, dice, no hay pasión de concupiscencia como los gentiles, porque realmente nosotros no estamos ya en la vida gentil, estamos en este mundo, amén, pero no somos de este mundo. Amén, amén. No somos de este mundo. Así que nosotros necesitamos la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con él. Aquí dice, algunos prohibirán casarse. Y claro, entonces la mayoría de las personas no se casan. Y el pequeño porcentaje que se casa, la mayoría se divorcia. Yo escuchaba de la enseñanza de un pastor el otro día en una semana en la familia, y decía que una pareja ya estaban poniéndose viejos ya y vinieron, pastor, queremos separarnos, venimos que nos divorcien. Y el pastor le dijo, bueno, arrodíllese ahí, yo lo voy a separar. Y cogió una baqueta de esas de la batería y empezó a darle por la cabeza al uno primero y al otro. Y dijo, ¡ay, pastor, y nos vamos a dar! Sí, lo voy a separar porque la Biblia dice que hasta que la muerte lo separe, porque el Señor se queda separado. Ya comprendimos, ya se nos vamos para acá. Así que ya sabe, cuando vengan que lo separen, yo también voy a hacer lo mismo. Prohibirán casarse y mandarán a tener los alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Entonces, mis hermanos, qué bueno es que nosotros sepamos eso, que cuando uno, o sea, porque el matrimonio es un principio de familia, un principio, y los principios los estableció Dios. Los principios no cambian ni evolucionan, permanecen. Y el matrimonio es un principio de familia que Dios estableció. Entonces, por eso, cuando nosotros nos casamos, venimos al templo y le pedimos al ministro que bendiga nuestra unión, nosotros estamos honrando a Dios. Pero por eso, el diablo empieza a llenar el corazón de malicia a los hombres para que no se casen. Porque él siempre quiere llevarle la contraria a Dios. Entonces, claro, los hombres aprovechan y como no les gusta comprometerse ni ser responsables, entonces por eso el uno vive allá en la casa del papá y la otra vive en la casa de la mamá. Y a veces hasta hijos tienen y así están, y los pobres pelados ahí están de un lado a otro. Y claro, tenemos una generación resentida y violenta porque no tienen padres. Entonces es un problema porque la principal célula de la sociedad es el matrimonio. Entonces, mis hermanos, debe haber
porque algunos se apartan de la fe, ¿verdad? Porque apostatar de la fe es negar la fe, o sea, no aceptar la doctrina que es de Dios. Amén. Porque hay una doctrina que es de Dios. Por eso dice aquí que algunos escucharán, apostatarán de la fe porque escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay doctrinas de demonios, hay doctrinas de hombres, hay doctrinas diferentes, hay doctrinas que son bíblicas. La doctrina bíblica es la doctrina de Dios. Bendito sea el Señor. Y voy cortando por parejo, ¿no? Entonces, por eso, como van saliendo cosas, yo voy hablando de lo que va saliendo. Dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Porque eso es lo que pasa en este tiempo, que las mujeres no aman a sus maridos ni a sus hijos. A veces prefieren irse a trabajar. Y se ganan 200,000 pesos y pagan 150 para que le cuiden los hijos. O sea que no están ganando nada, pero quieren estar trabajando y por eso se van. Y yo creo que con 50,000 pesos uno no debe de cuidar a los hijos. Este precio es muy alto. Sí, ni por 1 millón. Pero bueno, esa es la sociedad que tenemos en la actualidad. Yo no voy a mandar a nadie a que lo haga o no lo haga, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio las personas de este tiempo dañan o sacrifican a sus hijos? ¿Verdad? Había una maldición sobre el que levantara los muros de Jericó y las puertas de Jericó. Y eso pasó mucho tiempo a venir arruinado. Pero hubo un rey que dice que a precio de su hijo mayor construyó los muros. Y a precio de su hijo menor construyó las puertas. O sea, prefirió sacrificar a sus hijos, pero con tal de levantarle los muros a Jericó, que Dios había dicho que no los levantara. Y a veces uno se descuida y le pasa como a ese rey. Bendito sea el Señor. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, ¿verdad? Que enseñe a las mujeres jóvenes a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Por eso yo a los jóvenes digo, vea, ¿qué hace usted a las 11 de la noche por la calle? Porque ahora los jóvenes andan de 11 para adelante. Hermano, usted puede tener los años que quiera, pero andar en la calle después de las 10 es peligroso. Yo después de 10 no salgo. A menos que haya un derecho. Ah, pero pastor, es que usted hace 5 años, ya está poniendo viejo. Bueno, yo he visto a muchos que andan a las 12 por ahí en los centros comerciales y han terminado peor. Porque ¿qué encuentra uno después de 10? Yo le digo, una vez me tocó, por asunto de una convención, me prestaron un carro junto con el hermano Jaime Barranco, que hoy es miembro del consistorio, y íbamos en la diligencia, porque hasta esa hora nos tocó trabajar por causa de la convención. Ya venía encima y no teníamos todo listo, entonces nos tocó salir. El hermano Rodrigo Ramírez nos prestó el carro. Y veníamos por las 70 con 46 y el semáforo estaba en rojo y como buenos cristianos nos paramos, aunque eran las 11 de la noche, en el semáforo ya. No había mucho tráfico, pero respetando el semáforo nos paramos. Y enseguida brincaron 2 mujeres así y se me plantan en la ventana y me dicen, pimpollitos.
El hermano Jaime se volvió el semáforo. ¡Ay, poder! Pisa la aceleradora. ¿Ah? Entonces, si uno toma en cuenta, ¿cierto? Así que uno no debe andar por ahí a las horas que no son convenientes. Por prudencia, no porque uno sea anticuado, no, por prudencia. La iglesia exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. No con decírselo, usted verá si me menosprecia. Más de uno ya menospreció, pero bueno, póngase en la fila y sigue. Bendito el Señor. Entonces hay una doctrina que es sana. ¿Por qué? Porque es la doctrina de Dios. ¿Verdad? Porque estamos hablando de la apostasía, yo no me salí del tema. Lo que pasa es que apostasía es negar la fe, la doctrina de Dios. Es caerse de ella. Es cambiarla por otra cosa. Entonces, la doctrina de Dios es sana. Es sana. Bendito sea el Señor. Mire, la doctrina de Dios es una doctrina tan especial. Y aquí dice, encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. No se deje engañar del diablo. Nadie puede ocultar lo malo. Nadie. Tarde o temprano lo descubrimos. Lo descubrimos, ¿sabe por qué? Porque si Dios no lo castiga, su maldad lo alcanza. Sí, Señor. Entonces por eso dice, y si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y de vida acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Cuando usted ve a alguien queriendo enriquecerse a costa de la doctrina, diga usted que se está echando a perder. Porque esto no se hace por dinero. Amén. Allá está un hombre diciendo, denme miren que ustedes tienen. ¿Cuánto les doy? Y ustedes me lo dan. ¿Y qué le dijo Pedro? Dice, tu dinero perezca contigo. Porque estás pensando que el don de Dios, ¿verdad? ¿Ah? Usted sabe de esto, ¿verdad? Se obtiene con dinero. Aquí el dinero se usa y todo lo demás, pero no es indispensable. Porque imagínate que Pedro igual iba a la hora de la oración y un hombre pedía limosna, quería plata, porque siempre a nosotros nos vienen a pedir plata. La gente por lo general viene a pedirlo, porque dice que la iglesia tiene plata. Pero si aquí hubiera plata, yo hubiera terminado el techo. Fíjate, ¿qué hace uno con la plata con tomar y mojándose y atoleando? Entonces, algunos piensan eso, pero fíjate que Pedro dijo, ni plata ni oro tengo. Eso no quiere decir que sea un limpio, ¿no? ¿Ah? Pero lo que tengo te doy.
Aleluya. Amén, amén. Sí. Bueno, ni plata ni no lo tenemos, pero lo que tenemos se da. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levanta. Derecho sobre tus pies. Y entonces, hermanos queridos, no tenía plata ni oro, pero tenía un poder tan grande que el que estaba paralítico se levantó y pegó un brinco. ¿Ah? ¡Epa! Me lo hicieron nuevo, porque aguantaron el brinco. ¿Ah? Y entonces, como cuando uno tiene algo nuevo de la escena, dice que entró saltando y alabando a Dios. Aleluya. Ya que nosotros tenemos más que plata y más que oro. Pero en estos tiempos en que lo que vale es la platita, entonces muchos, al no estar contentos, también niegan la fe. Sí, Señor. Pero aquí dice, en donde hemos leído, ¿verdad? Si alguno enseña otra cosa, no se conforma, o sea, si no se hace a la forma de las santas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, porque la doctrina de Dios es conforme a la piedad. O sea que la doctrina de Dios no tiene prácticas inconvexas, sino prácticas convertidas, formas cristianas. Porque hay una forma cristiana. Por allá había una discusión, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, sobre, porque siempre saben esas discusiones. Estas son discusiones de niños sobre cuál es el destino de la mujer y del hombre. Discusión que un poco gente todavía hace, pero eso son niñadas. Y entonces, no, que porque en Escocia usan falda los hombres. Bueno, póngase usted aquí una falda, a ver cómo le va. Y métase por el mercado por estar en la olla. Sí, lo van a ver al saco. Bueno, el gran problema mío es que, por ejemplo, a mí me han invitado a predicar al Ecuador y yo he estado atento. Y en el Ecuador los baños se diferencian de las damas y de los caballeros. ¿Por qué creen? ¿Cómo usted sabe cuál es el baño de la dama y cuál es el de los caballeros? Cierto, porque el de los caballeros tiene un pantaloncito y las damas tienen una bandita. Entonces usted va a Ecuador y es igual. Y va a Venezuela y es igual. Y se monta un avión y se va para Estados Unidos y es igual. Y va a México y es igual. Y va a donde usted quiera ir, porque si aunque sea por saberlo, mira una película de aviación en el Japón y es lo mismo. O sea que todo el mundo sabe cuál es la diferencia del vestido del hombre y de la mujer, y algunos en la iglesia todavía no saben. Hermano, pero que sea una sudadera, todo lo que te parezca. Pero si la Biblia no dice, bueno, pero la Biblia dice que las obras de la carne son adulterio, fornicación, maledicencia, ¿ah? Y otra, una lista bien larga y después y cosas semejantes a ella. Así que en la lista usted meta de todo lo que quiera que se parezca. Sí, claro. Es interminable. Pero es la doctrina de Dios es según la piedad. ¿Y por qué es según la piedad? Porque los resultados que produce la doctrina de Dios, que es sana, que es según la piedad, son resultados dentro de la moral. Amén, amén. Pero si usted ve los que apostatan de la fe, se desbaratan enseguida.
se desbarata, porque no tienen base. Entonces, mis hermanos, la apostasía es un mal terrible. Y le decía que en este tiempo, porque aquí lo dice, el Espíritu dice claramente, el Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros días, tiempos, ¿y en qué tiempo estamos viviendo? En los postreros tiempos. Estamos en los postreros tiempos. Y como quien dice, al final de los postreros tiempos. Porque en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu. Le voy a decir esto para que se oriente. Sobre toda carne. Y los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. O sea que en esta época usted puede estar muy viejo, pero usted puede soñar todavía. ¿Ah? Concede un montón de cosas, hermano, en el Señor. Porque mientras usted tenga el cerebro funcionando, le puede servir a Dios. Así esté cuadriplénico. Claro, porque usted cuadriplénico así, usted puede orar. Dios sabe que no puede hablar, pero le está leyendo la mente, porque el único que lee la mente es Dios. Porque Jesucristo, cuando iban bajando al paralítico, le conoció los pensamientos a los que caminaban. Y dice, ¿por qué camináis vuestros pensamientos? Gloria al Señor, amén. Y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y dice, blasfemia, dice. Blasfemo, mira, pero estaba pensando, imaginando, y blasfemia, dice. El único que puede perdonar pecados es Dios. Ellos no sabían que el que estaba allá era Dios. Ellos no conocieron el día de su visitación. Así que, pero para demostrarles que era Dios, ¿y por qué pensáis mal? ¿Cómo pensando así? Es más fácil, ¿qué es más fácil decirle? Tus pecados te son perdonados, o decirle, toma tu lecho, levántate y vete para tu casa. ¿Qué es más fácil? Ninguna de las dos. Pues entonces, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, le dice al paralítico, hijo, toma tu lecho, vete para tu casa, levántate. Gloria a Dios. En menos de un segundo, al instante, tomó su lecho, se lo tiró a Lola y se vuelve a su casa. O sea, le demostró que sí es Dios porque le leyó la mente. Porque el salmista dijo, antes de que suba la palabra a mi boca, tú la sabes toda. Bendito el Señor, es un Dios grande y poderoso, tiene todo poder. Y por eso, Él conoce nuestros pensamientos, que Dios conoce los pensamientos del hombre que son vanos. Así que, mis hermanos, nosotros necesitamos saber que en este tiempo estamos en un tiempo interesante y muy comprometedor, porque el día de Pentecostés, el Pentecostés aquel que ocurrió 50 días después de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ¿sí? Porque Él murió en una Pascua, y entonces en el Pentecostés, que eran 50 días después de la Pascua, que eso es lo que significa Pentecostés, 50. Entonces, en ese Pentecostés, dice que estaban los discípulos en oración, en un lugar alto, unánimes, juntos, en el mismo sentir, en ayuno. Dice, de repente vino sobre ellos, como un viento recio, fuerte, que se metía a la casa, y sobre cada uno de ellos se sentó como lenguas de fuego, y se comenzaron a hablar en otras lenguas, no como inventan en estos tiempos por ahí, sino como el Espíritu les daba el hablar. Gloria a Jesús. Bendito el Señor, como el Espíritu les daba que hablasen, mis hermanos, y todos los que estaban ahí, de diferentes naciones, estaban oyendo y estaban maravillados, porque escuchaban las maravillas de Dios en su propia lengua,
Estos no necesitaban un decodificador para que les interpretara, para que un intérprete les leyera en el oído. No, cada uno de ellos escuchaba las maravillas de Dios, y por eso ellos no son galilleros estos que andan. ¿Cómo es que los escuchamos? Que nos cuentan las maravillas de Dios. Pero como no quisieron aceptar que la palabra de Dios, que la doctrina se estaba cumpliendo, entonces dijeron que están borrachos. Porque todo el que no quiere recibir la palabra de Dios se busca una excusa. Pero que los públicos arrinconados, señores, no es cierto. Se está cumpliendo lo que dijo Dios por medio del profeta Joel. En los posteros tiempos, Dios derramaría de su espíritu. Eso quiere decir que estamos en los posteros tiempos hace como 2000 años. Y si hace como 2000 años, entonces ya esto está bien avanzado. Y para lo mismo, al comienzo de los postreros tiempos decía que la noche estaba avanzada y que se acercaba el día. Imagínense 2000 años después, si estará más avanzada y más cercana el día en que el Hijo del Hombre se manifiesta. Bendito el nombre de Jesucristo. Hermanos, pero el enemigo es la apostasía. Es un enemigo nuestro. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Entonces, eso es lo que está diciendo él, que tengan cuidado, porque al final de los tiempos, ahí lo dice, muchos, así lo dice, ¿verdad? Algunos apostatarán de la fe. Entonces tengan cuidado, porque uno de vosotros me va a entregar a Dios Jesucristo. Él sabía quién era, había 12, pero uno lo iba a entregar. Y empezar a que seré yo, maestro. Seré yo, maestro. Seré yo, maestro. Y no, bueno, si alguno piensa que está bien, mire que no cae. Eso no es que es una seta, como dicen algunos. No digas eso, porque el otro día uno por allá dice que mire que no cae, y se cayó. No importa, si las palabras suyas no tienen poder, las que tienen poder son las palabras de Dios. Así que por eso, porque yo digo que voy a morir mañana, no me voy a morir mañana. Si Dios quiere que me muera. ¿Quiere? Que esta es otra doctrina de hombre, claro. Porque las palabras tienen poder, tenga cuidado. No, ¿cuáles palabras? ¿Cuáles? La suya. Las suyas no sirven para nada. Las suyas y las mías se las llevan bien. Las únicas que permanecen para siempre son las palabras. Por eso yo estoy pensando esta mañana las palabras del Señor. Que digo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Bueno, depende de nosotros que haya fe en la tierra. Entonces, hermanos queridos, dice aquí, está clarito, ¿verdad? Que en los postreros tiempos, yo le estoy ubicando para que usted sepa y se convenza si está o no en los postreros tiempos. Entonces mire cómo dice en 2 Timoteo 3, también debe saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. O sea que usted que dice, estamos en tiempos peligrosos. Aquí en este país hay lugares donde se prohíbe predicar. Usted anda sabroso porque no es aquí.
Pero aquí hay lugares donde no se puede predicar. Donde te dicen a las 5 predica y a las 5:30 termina. Sí, señor. Sí, no, aquí estamos aquí. En lugares en que usted a las 10 ya soñó 3 veces. Se tiene que acostar a las 6. Entonces, tiempos peligrosos. ¿No? Peligrosos no solo por eso, peligrosos también porque hay mucha doctrina rara por ahí en el ambiente. Y ahora usted ve un grupito cada 3 casas. Ven. ¿Verdad? Yo estoy rodeado. Tengo una así diagonal. Tengo uno así. Tengo uno atrás. Tengo uno arriba. Y de todas clases, o sea, yo no voy a estar contra ninguno en especial, sino que hay de todas clases de creencias. Mire, yo voy a conocer a mi nieta. Perdone que le diga esto. No lo digo para ufanarle, sino que yo voy a conocer a mi nieta porque ya tenía 1 año y yo no la conocía. Entonces la voy a conocer de ellos, que ella es mexicana. Están allá mis hijos sirviéndole allá, haciendo una obra. Y entonces pasamos por un lugar y me dice el misionero, me dice, mira, hermano querido, estaba un local comercial abierto, eran como las 10 de la noche y todavía estaba abierto. Y eso tenía de todas clases de figuritas de la muerte, ¿no? De la muerte. Y tenía ofrendas para la muerte. Y todo. Y me dice que mire esos que van ahí, mire esos que van ahí. Y entonces llevaba una procesión y le hacen culto a la muerte. ¿Ah? Yo pasé así que poder en Cristo. Esqueleto, calavera, no sé qué, estaba así, únicamente así. ¿Sí? De todo eso hay, ¿verdad? Culto a la muerte, culto al diablo, culto a las imágenes, culto a los hombres, culto a todo. ¿Sí? Y eso está ocurriendo. Lo que pasa es que a veces parece que el cristiano vive en una burbuja, ¿verdad? Y parece que no se diera cuenta de lo que está sucediendo alrededor. ¿Ah? Pero tantas cosas suceden, hermano, en este mundo. Este mundo está corrompido, pervertido y bien inmundo. Si no, usted a veces está en la iglesia y está, pues, es el diluvio. Y a veces nada más que porque